Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10. Ahí está la palabra del Señor, que tiene por título: Dios no ha decretado nada que lo previera como futuro. Dios no ha decretado nada que lo previera como futuro. Efesios capítulo 2, verso 10. Amén. Verso 10. Doy lectura en el nombre de nuestro Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios Padre, hemos leído ya esta porción de las Escrituras, las cuales estudiaremos el día de hoy. Te suplicamos, Señor, que nos seas dando la sabiduría, el entendimiento, la comprensión a través de las Escrituras para entender estas verdades de la palabra de Dios. Necesitamos, Señor, entender estas verdades para tener una mejor comprensión acerca de tus decretos. Te suplicamos, Señor, que cada uno de nosotros pueda aprender y aplicar, a cada uno de nosotros pueda aplicar a nuestras vidas, Señor, lo que tú tengas que enseñarnos. Si has de corregirnos, Señor, si has de instruirnos en justicia, si has de capacitarnos para toda buena obra, te suplicamos que lo hagas, Señor, porque buscamos tu gloria, tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Favor de tomar asiento, amados hermanos, en el Señor. El Señor bendiga, ¿cierto?, la vida de nuestro hermano Franco, Amén. que hoy, gracias al Señor, ha podido llegar muy bien desde el lugar de Brasil. Gracias al Señor, ¿cierto?, puede llegar sin ninguna novedad. Tenemos que seguir también orando, como decíamos al principio, por su suegra, porque está en el hospital, así que vamos a estar clamando al Señor por ella, para que el Señor haga su voluntad. También por nuestra hermana Marcia, que está haciéndose varios exámenes. Amén, Señor. Bueno, amados en el Señor, como ustedes bien lo saben, estamos estudiando los decretos de Dios. ¿Y qué es lo que eran los decretos de Dios? Son los propósitos eternos que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo para su gloria. Los decretos son propósitos que Dios tiene. Propósitos que Él ha establecido desde antes que creara todas las cosas, cuyo fin es su gloria. Amén. Cuyo fin es que las gentes y las criaturas reconozcan el valor tan grande y tan importante que tiene Dios para cada ser creado. La Confesión Bautista de 1689 dice en el punto número 2: aunque Dios sabe todo lo que pudiera pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Dios tiene una sabiduría sapientísima, tiene una omnisciencia, es decir, tiene todo el conocimiento. Y Dios puede, antes de que crea todas las cosas, Él ve todo lo que puede pasar o acontecer. Todas las probabilidades, todas las cosas Él las maneja. Y Él las encausa de acuerdo a su propia voluntad. Al entender esta parte de los decretos de Dios, cada uno de nosotros debe llegar a comprender que las cosas que suceden no son producto de la casualidad, ni las cosas que las criaturas puedan salir en un momento para estorbar los planes de Dios. Si Dios tiene estos decretos, es decir, estos propósitos eternos, Él los va a llevar a cabo, independiente de las situaciones que pasen, independiente de lo que las criaturas hagan. Dios siempre va a hacer su voluntad. Pero al analizar esto, muchos tienen un mal conocimiento acerca de Dios y piensan que el Señor, al ser omnisciente, Él ve la vida de cierta persona y ve que esta persona, antes de que la cree, antes de que haga todas las cosas, esta persona se va a comportar de esta manera, y como se va a comportar de esta manera, Dios lo va a ayudar a que sea salvo. En realidad, bíblicamente, eso no es así.
Algunos han pensado que Dios predestina o decreta basándose en lo que ve de antemano. Esto contradice las Escrituras, pues sus decretos no están basados en lo que sus criaturas hagan en el futuro o de acuerdo a las condiciones que se den. Más bien sus propósitos soberanos se cumplen porque Él los establece. Se cumplen porque Él los establece. Ejemplo, capacitando con todo lo necesario a los salvos para que alcancen esta salvación, o dejando que los no salvos sigan sus propios deseos pecaminosos. Los decretos no están basados, y es lo que vamos a ver en esta primera parte, los decretos no están basados en lo que Dios ve de antemano. Le invito a que vayamos a Isaías 40, verso 13. Isaías 40, verso 13. Porque los decretos de Dios no están basados en lo que Dios ve de antemano. Isaías, capítulo 40, verso 13 dice así la palabra de Señor. Isaías 40, 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Esto nos muestra la omnisciencia y la sabiduría sapientísima de Dios. Porque no hay nadie que le diga al Señor, Señor, tú lo puedes hacer de esta manera. Tampoco no hay nada que vaya a suceder que haga a Dios cambiar de opinión. Y eso es lo que quiero que usted y yo entendamos. No es que Dios mira al futuro y dice, yo voy a hacer las cosas porque el futuro está ambientado de esta manera. O una cosa tan simple. El Señor creó al hombre y a la mujer y esta creación se salió de las manos. No crea que esto sucedió así. Todo fue un propósito de Dios. Desde el árbol que Él colocó, cuando creó, ¿cierto?, a este ser que después se transformaría en Satanás. Todas estas cosas han sido propósito de Dios. Levantar a Israel de los lomos de Abraham. Hacer que este pueblo de Israel, dejándolos, ¿cierto?, dejándolos que ellos hagan su propia voluntad, se alejen de Él para injertarnos en este nuevo pacto que tenemos en Cristo. Todas estas cosas han sido propósitos soberanos de Dios que a lo largo de la eternidad Él ha establecido de antemano. Por eso, ¿para Dios existen las casualidades? No. ¿A Dios le afecta lo que vaya a pasar en el futuro? No. No podemos decir salió tal presidente, salió tal cosa, esto puede cambiar de alguna manera los propósitos eternos de Dios. No puede. Porque si Dios ha dicho esto va a pasar, eso va a pasar porque Él así lo ha establecido, independiente de las cosas que vayan pasando, independiente de las decisiones que vayamos tomando. El Señor siempre va a hacer su voluntad. Porque Isaías capítulo 40 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le enseñó? Nadie. ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? A nadie le ha pedido el Señor consejo para ser avisado de algo que suceda, porque Él conoce todas las probabilidades, Él conoce todas las cosas que pueden acontecer, por lo cual Él encausa las cosas de acuerdo a su propia voluntad. 1 Corintios dice algo parecido, en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Es importante que entendamos esto. 1 Corintios capítulo 2, verso 16, dice así la Escritura. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Yo no puedo decir, es que el Señor hizo esto por tal y tal acontecimiento, por tal o cual cosa que fue sucediendo en la vida. No, el Señor decretó sus propósitos y lo que Él decretó antes de que creara todas las cosas, eso se va a cumplir en el fin de los tiempos. Porque Dios es quien establece todas las cosas
y lo hace para su gloria. Amén. Al ser un Dios soberano, no basa sus decretos en lo que los demás hagan, más bien en lo que Él determina, dotando o dejando a su propio deseo pecaminoso a las criaturas. Por eso Romanos 9, podemos verlo con tanta claridad, Romanos capítulo 9, versículo 11, nos dice con respecto a esta elección de Jacob por sobre Esaú, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Eso es lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 11. Se fijan que el Señor no considera como que Él mira el futuro y dice, ya esta persona se va a comportar de esta manera, entonces yo la voy a encauzar al camino, ¿no? El Señor determina, antes de que estas personas hagan algo en la vida, el Señor determina sus propósitos que tiene con cada uno. Por eso queda descartado ese pensamiento que las personas tienen de decir, no, Dios ha decretado tal o cual cosa y lo ha hecho porque Él miró el futuro y vio que esto iba a pasar. Por ejemplo, que el Señor miró el futuro y sabía que si yo iba caminando por un lado me iba a caer una cosa y me iba a aplastar y eso iba a impedir que yo pueda en algún momento servir a Cristo. No. El Señor no necesita mirar el futuro para ver eso. Él va a cumplir su propósito en una persona y lo va a hacer antes de que esta persona muera, antes de que esta persona le pase algo. Porque todo el Señor lo va haciendo bajo sus propósitos soberanos y para su gloria, independiente de los acontecimientos que sucedan. No sabemos lo que nos pueda pasar físicamente a nosotros en unos momentos más o en unos años más. Pero independiente de lo que suceda, el Señor cumple sus propósitos en nosotros, sí o sí los cumple. Y no lo hace a nuestro tiempo, lo hace a su tiempo. Por eso es importante respetar los tiempos de Dios. A veces tendemos a obligar a las personas que ahora sigan a Cristo, que ahora lo hagan, pero no debe ser ese nuestro sentido. Lo digo porque el Señor decreta las cosas. Nuestro propósito es hablarles. Nuestro propósito y nuestro deseo es que ellos vengan a Cristo. Amén. Pero en ninguna manera es obligarnos y nosotros hacer eso, ¿entiendes? El trabajo de llamar a las personas lo hace Cristo. ¿Nuestro trabajo cuál es? Hablar. Hablar. No tener ese poder del convencimiento para atraer a la gente, no. Es hablar. Y Cristo hace lo que Él quiere. Nosotros nunca debemos cansarnos de hablar acerca de estas cosas. Pero tampoco podemos obligar, ¿entiendes? Una cosa es hablar y otra cosa es obligar. Quien atrae a Cristo, quien arrastra a las personas a Cristo es Él mismo, con su poder y su propósito soberano. Entonces, ¿cuál? Nosotros lo estamos haciendo evangelismo. Eso nos dice, el evangelismo no es medido por la cantidad de personas que se convierten, porque nuestro trabajo es hablar, pero es el trabajo de Dios y de acuerdo a sus propósitos se van a ir cumpliendo las cosas. Por eso, ¿cuál es nuestro trabajo? Hablar. Pero quien convence, quien transforma vidas, quien hace que estas personas nazcan de nuevo es Dios. Y a su tiempo, bajo sus propósitos soberanos, no a nuestro propósito. Debemos entender y tener sumamente claro esto. Por eso, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito, es decir, el decreto de Dios, se cumpliese, no por las obras, no por lo que las personas hagan, sino por el llamamiento de Dios, un llamamiento soberano. Nos quebraríamos la cabeza pensando, ¿y por qué el Señor eligió a esta persona y no eligió a esta? No podemos preguntarnos eso, porque ¿quién conoce la mente del Señor? Él tiene su propósito, y Él hace todo bajo la ley. Por ejemplo, no es que el Señor esté ahí y todos sean malos, porque eso, la Biblia eso nos dice que todos somos malos. Y que el Señor llame a unos pocos malos y diga, yo esto los voy a salvar. No es que Él haga eso solamente. Él toma a estas personas malas que Él quiere salvar, pero Él paga el precio por ello. Por lo cual cumple la justicia. Y a las demás personas las deja a su voluntad. A la propia voluntad de la persona. ¿Y cuál es la voluntad de la persona? La pecaminosidad. Entonces Dios no es de ninguna manera injusto. Porque las personas quieren vivir en pecado. Quieren eso. Ese es su deseo, esa es su voluntad.
Entonces, si el Señor deja a estas personas así, Él sigue siendo misericordioso, sigue siendo justo. Y si los condena más adelante, los va a condenar no porque Dios los dejó vivir así, sino porque ellos se comportaron de esa manera. Y Dios nunca los obligó a hacer eso. Entonces los propósitos soberanos son algo tan profundo, pero algo que nunca debemos quitar de la mirada. No es que Dios mire el futuro o considere los acontecimientos que van a suceder, sino que Él los determina a pesar de esas cosas, a pesar de todo lo que acontezca, a pesar de las decisiones que como seres humanos tomemos. Dios siempre va a cumplir sus propósitos en nosotros. Isaías 46, verso 10. Isaías 46, verso 10. Dios no decreta las cosas porque lo ve en el futuro lo que va a pasar, sino Él las determina por su propio beneplácito y poder. Isaías, capítulo 46, versículo 10 dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 9 mejor para entender el contexto. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio qué cosa, lo porvenir desde el principio. ¿Cuándo anuncia lo que va a pasar el Señor? ¿Lo anuncia en el momento? ¿Lo anuncia porque Él lo vio? No. Él lo anuncia lo porvenir antes de que sucedan todas las cosas. Dice, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Entonces Dios considera lo que va a pasar en el futuro, ve el futuro del Señor y ve que va a pasar esto, no. El Señor lo determina antes de que esas cosas se hagan. Antes de que las cosas acontezcan, el Señor determina las cosas. Van causando todo, de acuerdo a su propia voluntad. Mi consejo, verso 10, dice cierto abajo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces el Señor no necesita considerar lo que va a pasar más adelante, que me puede pasar esto, me puede pasar esto otro, puedo tomar esta decisión, no puedo tomar esta decisión. El Señor no considera eso, el Señor hace las cosas bajo su propósito y encausa las cosas de tal manera que se haga lo que Él quiere. Amén. Y no lo que nosotros, cierto, humanamente queramos hacer o queramos estorbar las cosas de Dios. Cuando no se tiene clara esta doctrina, los cristianos viven con mucho miedo. ¿Qué va a pasar con el COVID? ¿El COVID va a seguir en 2023? ¿Vamos a poder seguir reuniéndonos? ¿Qué pasa con el presidente? ¿Qué pasa si, no sé, la economía cae? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa? Siempre vamos a estar preocupados y no estamos descansando en la voluntad del Señor. Pero aquellos que creen en la soberanía de Dios, aquellos que confían en los propósitos de Dios, van a estar descansando en lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Obviamente, no obviando nuestra responsabilidad, porque no puedo esperar, ¿cierto?, de llegar atrasado todos los días al trabajo, de responderle a mi jefe y hacer todas estas cosas y decirle a propósito del Señor que me cortaran. Esa fue mi responsabilidad. ¿Me entienden? Entonces, a veces las decisiones que tomamos no es responsabilidad de Dios. Uno a veces puede decir, no, que el Señor quiso que yo tomara esta decisión. No necesariamente. Porque sus decretos eternos es nuestra salvación. Pero las decisiones que vayamos tomando van a traer consecuencias para nuestra vida. Es eso lo que debemos ir nosotros, cada uno de nosotros, entendiendo con respecto a los decretos de Dios. Dios permite o no permite las cosas, pero todo va a irse encauzado a sus decretos. Siempre, porque siempre lo que el Señor quiere, se hace. En segundo lugar, Él capacita con un regalo de pura gracia a los salvos, expiando sus pecados, haciéndoles nacer de nuevo para contemplar la luz y correr a Cristo por el Espíritu Santo, y les glorificará en el final de los tiempos para que estén ante su presencia. Vamos a Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos a leer desde el verso 28 para entender el contexto de tantas cosas. Por ejemplo, los decretos de Dios, decretos eternos. Para salvar a alguien, ya dijimos, no, el Señor no considera lo que va a pasar en el futuro. El Señor lo decreta antes de que las cosas acontezcan. Amén. Y dice el verso 28, y sabemos, Romanos capítulo 8, verso 28, lo dice con tanta propiedad el apóstol Pablo, con tanta claridad, que no va a quedar duda en nosotros. ¿Cómo Dios hace las cosas?
Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque, aquí está explicando qué son las cosas que nos ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el Señor, ¿qué hizo? Conoció de antes. Pero este conocer no está hablando de las cosas que las personas harían, las decisiones que ellos tomarían, las cosas que le pasarían en la vida. No, este conocer se trata de conocer quién es la persona. ¿Quién es Pamela? ¿Quién es Natalie? ¿Quién es Matilda? ¿Quién es Frank? Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Quién es? Yo lo conozco. ¿Y qué hace con esta persona que conoce? Lo predestina, es decir, lo destina desde antes para salvación. Y como el Señor conoce que nosotros somos pecadores e incapaces de venir a Él, Él nos hace de nuevo a la imagen de su Hijo. Él nos hace nacer de nuevo. Entonces el Señor en ninguna manera viola nuestra voluntad tampoco. Porque cuando estamos en el estado pecaminoso sin nacer de nuevo, nuestra propensión al pecado es natural y nuestro deseo carnal es lo que nosotros seguimos. Nuestro deseo de no venir a Cristo lo tiene cada persona en esta tierra, porque el ser humano al pecar huye de Dios, huye de la santidad. Pero cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, nos saca de la muerte espiritual a una vida espiritual, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace una persona, ¿cierto? Al ver la oscuridad y cuando se enciende la luz, ¿qué es lo que ve? Todo clarito. Entonces una persona que nace de nuevo, Dios la capacita para que vea, y esa persona al ver, voluntariamente sigue a Cristo. Dios no necesita obligarlo, porque le enciende la luz de tal manera que esta persona venga a Él. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Tuvo que encauzar y obligar las cosas? No, el Señor solamente le encendió la luz, si lo podemos decir de esa manera, a la persona en el momento que Él quiso, independiente de las decisiones que tomó, independiente de las cosas que le pasaron en la vida. El Señor encendió esa luz en el momento que Él quiso, en el momento preciso. Y cuando esa luz fue encendida, esta persona abrió sus ojos y corrió a Cristo. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, si el Señor destina de antes a las personas para que sean salvas, ¿el que lo que hace? A su determinado momento, las llama. Y si llama a una persona, ¿qué hace con esa persona? La justifica, la declara justa, porque esta persona es un imputado que merece el castigo del infierno, pero Dios por medio de Cristo lo declara justo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Por eso Romanos 5 después dice, justificados pues por la fe. Somos declarados justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, predestina, llama, justifica. Y a los que justifica, ¿qué hace? A estos también glorifica. Es decir, el Señor transforma completamente a esta persona. Termina el trabajo que hizo en esta persona y le da el valor que no tenía. Amén. ¿Y para qué nos da ese valor? ¿Para qué el Señor nos glorifica? Para que estemos al final de los tiempos con Él y le veamos cara a cara y le veamos tal como es. ¿En qué momento dice aquí? Si el Señor elige salvar a alguien, ese alguien se puede perder. ¿Dónde dice? No. Trabajo completo, si lo decimos 100% de efectividad. El Señor le enciende la luz, esta persona comienza a ver, el Señor la llama, el Señor la predestinó, el Señor la llama, el Señor la justifica y el Señor le glorifica. Todo el proceso. Recuerde que cuando somos glorificados, cuando llegamos a la presencia del Señor, cuando el trabajo esté terminado en nosotros, ahí somos glorificados. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Verso 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí el apóstol Pablo está diciendo con toda claridad, si el Señor ha encauzado todas las cosas para nuestro bien, que es lo primero que decía, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Todo fue encauzado por la voluntad de Dios para que usted y yo seamos salvos, no de manera obligada, sino de manera voluntaria, porque Él nos dotó de todas las cosas para poder venir a Él. Como ven, Dios no necesita hacer sus decretos basados en lo que las criaturas hagan. Más bien, al conocer la incapacidad
que tienen estas personas de venir a Él, Él los dota de todo lo necesario para que voluntariamente vengan y sean salvos. Para que voluntariamente vengan a Él y sean salvos. Prevé, me gusta como dice la confesión de Westminster, la explicación dice, prevé que creemos porque Él nos ha escogido. Él prevé que nosotros vamos a creer. ¿Pero por qué? Porque Él nos escogió. No porque Él vio una capacidad en nosotros. Mire, escuche bien. Prevé que creeremos porque Él nos escogió. Si Él nos escoge, ¿qué vamos a hacer nosotros? Creer. No es que todo ser humano tenga la capacidad de creer en Cristo. Porque recordemos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque es importante entender esto, que la fe no es algo que el ser humano tiene, esa fe en Cristo, no la tiene, porque hasta la fe es un regalo de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué dice? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es lo que significa la palabra don? Regalo. Tanto la gracia como la fe es un regalo de Dios. Podríamos tener fe en Mahoma, podríamos tener fe en María, podríamos tener fe en diferentes cosas idolátricas de este mundo, pero fe en el verdadero Dios de la Biblia no. No tenemos esa capacidad. Pero si Dios por su gracia nos regala la fe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir a Él. ¿Y por qué el Señor necesita regalarnos la gracia junto con la fe? Para que esto no sea por obras y para que nadie se crea algo, nadie se gloríe. Porque somos, esto fue con el texto que comenzamos, porque somos hechura suya. Aquí está hablando del nuevo nacimiento, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando nacimos de nuevo, fuimos creados ¿para qué cosa? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviesen en ellas. ¿Qué preparó de antemano el Señor? Las obras para que anduviesen en ellas. Él encauzó, Él nos capacitó, Él nos dotó de todas las cosas que no teníamos para servirle. Por eso hablamos que este número, y lo vamos a ver más adelante, acerca de los decretos de Dios, el número de los escogidos a lo largo del tiempo y de la vida no disminuye ni tampoco aumenta. El número de los no salvos no disminuye ni tampoco aumenta. Porque el Señor hace siempre el 100% de efectividad. Si el Señor salva a esta cantidad de personas, esta cantidad de personas va a ser salva. Porque el Señor siempre hace todo para su propia gloria y su propia voluntad. Entendamos, la salvación es monergista. Mono significa uno, gismo, trabajo. Cuando Dios trabaja para nuestra salvación, trabaja solo. Por eso no hay ningún porcentaje que nos haga quedar fuera de la salvación. Porque la salvación pertenece a ¿quién? A Jehová. La salvación pertenece al Señor. Y si pertenece a Él, Él la da y esa persona no puede perder. Pero hay algunas personas que predican que la salvación es sinergista, es decir, cooperamos con Dios para ser salvos. Y si cooperamos con Dios para ser salvos, eso quiere decir que hay un porcentaje en el cual yo puedo quedar fuera de la salvación. Porque si depende totalmente de Dios, vamos a ser salvos. Pero si depende de Dios y del hombre, y si hay una parte que tenemos que hacer nosotros, eso quiere decir que esa parte nos puede dejar fuera. Porque puede que haga algo yo que me saque del camino. Pero si creemos que esta salvación es monergista, es decir, Dios 100% es el que salva a las personas y las capacita y las dota de todo lo necesario, estas personas sí o sí van a ser salvas. En tercer lugar, Dios no necesita considerar el futuro de lo que hagan las criaturas, nos salva, pues Él conoce su incapacidad y cómo voluntariamente aman el pecado. Tal como los salvos, el Señor no necesita mirar el futuro para decir, esta persona se va a perder, ¿no? Porque si Él no la escoge para salvación, esa persona se va a perder. Y se va a perder no porque Dios le haya metido el mal a ellos, sino porque estas personas no quieren venir a Cristo. No quieren. Y usted puede decir, pero eso fue falta de misericordia, porque el Señor no tuvo misericordia de toda la humanidad.
Porque el Señor no está obligado a tener misericordia de toda la humanidad. Recuerden lo que dice el texto, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Dice Dios, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y me compadeceré de quien yo quiera compadecer. Por lo tanto, Él tiene misericordia de quien Él quiere. La misericordia, Dios no está obligado a dar misericordia porque la misericordia es algo que proviene de Él. Es algo que Él da como regalo. Él no está obligado a dar un regalo a todos. Él está obligado ¿a qué? A hacer justicia. Él sí o sí está obligado a hacer justicia, pero la misericordia es algo que nace de Él. Por lo cual, si Él da misericordia a uno y a otro no le da misericordia, eso es justo. Porque Él está obligado a hacerlo. Por eso el Cristo tuvo que sufrir tanto, porque recibió todo el castigo, recibió toda la justicia que nosotros merecíamos recibir. Todo ese golpe tan terrible de la justicia de Dios. Veamos cómo se cumple esto, que decimos que el Señor no necesita considerar el futuro para elegir a una persona que no va a ser salva. Pues Él conoce que por su incapacidad voluntariamente amará el pecado. Miren lo que dice Apocalipsis 9:20. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Apocalipsis 9:20. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus... Si leen el contexto, ellos están claros que el que está haciendo todas estas cosas es el Señor. Pero ellos, aún sabiendo que el Señor es el que está haciendo todo eso, ellos no se arrepintieron. Entonces, si el Señor le da justicia a estas personas y los manda al infierno, ¿es porque el Señor quiso hacer eso y los quiso mandar al infierno? No. Es porque las personas voluntariamente quieren ir ahí. Entonces, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Hay justicia. Él está cumpliendo la justicia. Y la de los escogidos la cumplió Cristo. ¿Y la misericordia está obligada? No está obligado a hacer misericordia. Porque Él tiene misericordia de quien Él quiera tenerlo, porque es algo que viene de Él mismo. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron. Esto es cierto, adoraron a esta bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si nos hacemos la pregunta, dice que Cristo fue inmolado. Es decir, fue sacrificado desde el principio del mundo. Pero uno dice, no, pero no fue sacrificado en el principio del mundo. Fue sacrificado después. Porque eso es lógico, ¿cierto? Cristo vino hace 2000 años atrás aproximadamente. Entonces, ¿cómo aquí dice desde el principio del mundo? Es que esto es un decreto de Dios. Si bien eso aconteció después, pero el Señor ya lo había decretado desde antes que iba a hacer eso. Porque todo fue propósito suyo. Como le digo, la humanidad no es un experimento que salió de control. Todo fue un propósito de Dios. El árbol que Él colocó. Es lógico ver, pues si el Señor no quisiera que existiera ese árbol, el hombre nunca peca y la mujer nunca pecaría. Pero si Él coloca un árbol ahí, y a los seres humanos los coloca sin esa propensión a pecar, sino que ellos elijan voluntariamente qué deben hacer. Obedecer a Dios o no. ¿Acaso Dios los está obligando? No. Ellos voluntariamente van a hacer eso, porque el Señor conoce los propósitos, Él sabe que las personas van a hacer eso. Pero Él no las obliga. Él solo ve las probabilidades que pueda suceder. Si Él coloca un árbol, existe una alta probabilidad de que el ser humano en algún momento va a comer de ese árbol y va a caer. Pero no porque el Señor lo obligó, sino porque voluntariamente ellos quisieron. ¿Y por qué el Señor lo permitió? Se ha preguntado usted, pero ¿por qué el Señor permitió que exista el diablo? ¿Por qué el Señor permitió que el hombre y la mujer cayeran? Lo permitió para su gloria. Porque si no hay nadie que peque, ¿cómo Él va a mostrar misericordia? ¿Me entiendes? ¿Cómo va a mostrar que Él puede sanar a alguien si alguien no está enfermo?
Por eso dice, sus manos son las que hieren y sus manos son las que curan, porque si no tuviésemos problemas ni dificultades, ¿cómo nos acercaríamos? Si alguien no necesita nacer de nuevo, entonces ¿cómo? ¿O cómo vamos a darle gracias al Señor si siempre lo hemos tenido todo? ¿Por qué viene el sufrimiento? Todo tiene un propósito de parte del Señor. Todo tiene un propósito. Y el propósito es su gloria. Aún estas personas que van a adorar a la bestia, que desde antes de la fundación del mundo, su nombre ya no está escrito ahí. ¿Y qué van a hacer? Van a adorar a la bestia porque eso es lo que ellos quieren hacer. Amén. Por eso vamos a salir siempre mal si intentamos obligar a la gente que no es del Señor a estar en los caminos. Siempre vamos a chocar con una pared y vamos a salir heridos. Porque es nosotros como que nosotros queremos hacer el decreto, ¿me entienden? Nosotros no podemos decretar nada. El que decreta es Dios. Porque Él es soberano, nosotros no. Por eso le digo, hay que marcar esa línea a veces muy delgada entre hablar de Cristo y obligar a la gente. Está muy esa línea, una línea muy delgada. En un momento podemos estar hablando de Cristo, pero en otro momento nos exasperamos y empezamos a obligar a la gente. Pues, y eso es lo que el Señor no quiere. Si nosotros no podemos hacer eso. Pero sí podemos hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Y no digo que hablar de Cristo sin obligar a la gente va a causar que todas las personas lo amen. No, porque por decir la verdad, igual la gente se va a mostrar como en contra de esto. Porque voluntariamente, porque su naturaleza pecaminosa obviamente va a resultar en eso. Nosotros eso ya deberíamos saberlo. Si a nosotros no hubieran hablado de Cristo en otro momento, cuando no éramos de los caminos del Señor, también íbamos a reaccionar de otra manera. Yo creo que cada uno de nosotros lo ha pasado. Me recuerdo hace muchos años atrás, cuando me salían los hermanos por el camino y me decían, ya, ¿y cuándo va a servir el Señor? ¿Y cuándo va a ir a la iglesia? Y yo no hallaba cómo arrancarme de ellos. No hallaba cómo arrancarme de ellos porque ya no quería verlo. Si yo iba para otro camino, allá no aparecían. Entonces decía yo, ¿cómo me puedo esconder de ellos? No puedo. Pero no era el momento, quizás esas personas querían obligarme, ¿entiendes? Pero era el momento en el cual el Señor quería. Y ahí caí rendido. Por eso hay una línea muy delgada entre obligar y hablar. Hablar es una cosa, obligar es otra cosa. Decretar es una cosa, hablar de los decretos de Dios es otra cosa, ¿entiendes? Siempre debemos de marcar lo que nosotros, hasta qué límite, hasta qué punto llegamos y de qué punto ya es parte del problema. No debemos confundir los trabajos. Y a veces sucede en los trabajos, cuando uno a veces conoce mucho un lugar, tendemos a, no siendo el jefe, tendemos a creernos como que sabemos todo. Y no podemos estarle haciendo la pena al jefe, si el jefe es el jefe y yo soy un trabajador. Puedo aportar con mis conocimientos, puedo aportar con todo esto, pero yo no puedo pasar a llevarlo al jefe, ¿me entienden? Mi trabajo es mi trabajo, el trabajo del jefe es el trabajo de él. Entonces es lo mismo acá, el Señor es nuestro jefe y no podemos pretender hacer el trabajo del jefe nosotros. Si el jefe, nosotros somos un trabajador. Ese es nuestro trabajo, nada más. Dios prevé que no creen. Porque es lógico, el Señor necesita ver la vida de un pecador para decir, oh, esta persona se va a perder. No, porque si Él sabe que es pecador, obviamente se va a perder. Si no hay otra lectura, no hay una doble lectura de este tipo de cosas. Vamos a hacer lo lógico. Segundo punto. Dios sabe todo lo que pudiera o no pudiera pasar. Dios sabe todo lo que pudiera o no pudiera pasar. Es como que el Señor ve todas las probabilidades, todo lo que puede pasar. No es que Él diga, esto sucede, todo esto está escrito, todo esto está listo, no. El Señor ve todas las cosas que van a pasar antes de la fundación del mundo, antes de todas las cosas. Ve todas las probabilidades y Él causa las cosas, de acuerdo a su conocimiento, las van causando. ¿Entiendes? Sin obligar a la gente, sin obligar a que sucedan las cosas, Él decreta sus propósitos de acuerdo a todas las probabilidades que existen. Y así se van dando todo. Así Él va causando todo, y por eso uno puede decir, pero justo estuvieron las personas precisas en mi vida, fue en el momento justo, fue todo así como tan calculado. Porque los propósitos del Señor se van encauzando a pesar de la situación, a pesar de todo lo que pasa en la vida. El Señor decreta las cosas y esas cosas se cumplen, sí o sí. Dios sabe todo lo que pudiera o no pudiera pasar
porque Él es omnisciente. Mire lo que dice Mateo 11:21. Mateo 11:21. ¿Quién conoce todas las probabilidades? Pero eso es lo hermoso del Señor, que Él no necesita ver el futuro, Él lo establece. Mateo capítulo 11, versículo 21 dice así: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ya que se hubiesen arrepentido en Cilicia y en Cilicia. ¿Se fija la probabilidad? Aquí está. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! El Señor, ¿dónde estaba predicando? En Corazín y en Betsaida. Y le dice: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, ellos se hubieran arrepentido. ¿Pero era a propósito del Señor ir a Tiro y a Sidón? No. Aunque si hubiera ido allá, hubiera ido bien. Pero no era su propósito. Su propósito era predicarle a Corazín y a Betsaida, no para que venga la gente, sino para hacerlo responsable. Porque no solo cuando vamos a evangelismo, muchas veces creemos que nosotros vamos a buscar gente. No es buscar gente. Nuestro propósito es predicar, eso, nunca olvidemos eso. Si abrimos la puerta aquí, nuestro propósito no es que esto se llene de gente, porque si no es el propósito del Señor. Nuestro propósito es tener las puertas abiertas y predicar. Ese es nuestro propósito. Amén. Y ese es nuestro trabajo. Y muchas veces nos va a tocar predicar el Evangelio, no necesariamente para que vengan las personas a Cristo, sino para dejarlas responsables. Y aquí le dice el Señor: porque, verso 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Entonces, ¿qué está queriendo decir el Señor? Corazín y Betsaida, hice milagro acá, prediqué la palabra del Señor de manera clara. Cuando esté el día del juicio, la ciudad de Corazín y Betsaida, que son ustedes, y este Tiro y Sidón, el castigo va a ser más tolerable para los que no se hicieron todo este tipo de cosas que para los que vieron todas estas cosas. Entonces, aquí tengamos cuidado. Hay una gran diferencia entre las personas que están dentro de la iglesia y las personas que están fuera. Estoy hablando de la iglesia visible. Recuerden, en algún tiempo atrás estudiamos sobre la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es todas las denominaciones, todo el grupo de personas que van a una iglesia. Pero que uno vaya a una iglesia, ¿certifica que yo sea verdadero cristiano? No, ir a la iglesia no necesariamente me certifica que soy un cristiano. Eso es la iglesia visible. Trigo y la cizaña. Está el trigo y la cizaña. Pero la iglesia invisible es los salvos del Señor. El Señor conoce a los que son suyos. No necesita meterse a una denominación y empezar a preguntar a uno por uno. No, el Señor sabe los que son salvos. En este caso estamos hablando de la iglesia visible. Y dentro de la iglesia visible hay personas que no han sido salvas, pero personas que reciben los beneficios de Cristo. Porque ojo ahí, una persona por estar en una congregación va a recibir la protección, va a recibir los beneficios, va a recibir muchas cosas, el conocimiento, va a recibir todas las cosas externas. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que se está haciendo un doble heredero del infierno, o heredera del infierno, porque entre recibir más y más conocimiento, el castigo va a ser más tolerable para una persona que anda allá afuera y quizás dijo unos garabatos, las cosas de Dios, que una persona que estando aquí conoce todas las cosas, gustó del bien celestial. Eso lo dice el libro de los Hebreos, que las personas que gustaron del don celestial, imposible que sean renovadas para salvación, porque son personas que están jugando con esto. Entonces es importante entender esa responsabilidad. Entonces, decirlo de manera metafórica, el infierno va a ser más caliente para aquellos que recibieron más. Y el infierno va a ser menos caliente para aquellos que no oyeron tantas cosas. Entonces ahí es donde debemos marcar la diferencia. Pero cuando decimos que el infierno no será tan caliente, no estamos queriendo decir que eso no va a ser terrible. Estamos queriendo decir que va a ser mucho más terrible, que ni siquiera es descriptible a través de nuestras palabras. El castigo para aquellos que recibieron el conocimiento, la protección y tantas cosas que vemos. Es importante entender esto también, para tener una visión clara de los decretos de Dios. Verso 23. Y tú, Capernaum,
que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, es decir, hasta el infierno, hasta ese lugar de los muertos serás abatida, es decir, caerás. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta hoy. Por tanto digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Hoy cuando hablamos de Sodoma, el Señor ni siquiera envió a gente a predicarle. Estaba Lot, sí, podría decir, pero no mandó, no hizo milagros. Si el Señor hubiera hecho milagros, la gente se hubiera arrepentido, pero el Señor no quiso hacerlo. Y le dice, mire, y Sodoma y Gomorra, el Señor, imagínese cómo la castigó, mandando fuego y quemando a toda la gente de ahí. Y le va a decir, el castigo va a ser más tolerable para ellos que para ustedes. ¿Y acaso quería decir que porque había milagros en Capernaum ellos eran más santos? No, están recibiendo los beneficios. Pero recibir más beneficios de Dios nos hace más culpables si no estamos dentro de su camino, si no hemos nacido de nuevo. Eso nos hace más culpables. Si Sodoma y Gomorra sufrió algo tan terrible y siguen sufriendo algo tan terrible hasta el día de hoy en el infierno, ¿cuánto más va a ser el castigo de aquellas personas que recibiendo los beneficios de Dios van a pagar a aquel lugar de tormento? Todo lo que Dios perdón, sabe todo lo que pudiera o no pudiera pasar. Por eso dice, si hubiera ido allá, se hubiera arrepentido, porque Él sabe lo que puede o no puede pasar, sabe todas las probabilidades, pero las probabilidades se van a mover de acuerdo a su propio propósito, su propia voluntad. Si Él no quiere ir a predicar a Sodoma, si Él no quiere que se hagan milagros en Sodoma, eso es justo, porque ellos están recibiendo justicia por sus propios actos. Y usted dice, pero ¿qué sucede con los mapuches que vivieron aquí? Con los indígenas. ¿Cómo pueden ser salvos? Si no recibieron la Biblia, si lo único que conocieron del cristianismo era el cristianismo católico, que los mataba, los degollaba y los esclavizaba, violaba a sus mujeres y todas estas cosas. ¿Cómo ellos van a ser salvos? Recuerde que existe la revelación natural y la revelación especial. La revelación especial es la Biblia. Ellos no tenían la Biblia, pero tenían la revelación natural. Cada ser humano en esta tierra tiene el conocimiento del bien y el mal. ¿Sabe? Un ladrón sabe si el ladrón sabe que está haciendo eso y eso es algo malo. Si lo sabe, no necesita ir a una iglesia para saber eso. El mundo tiene leyes, no necesita ser un mundo laico, un mundo cristiano, para poder saber que robar es malo, que estafar es malo, que mentir es malo. Todo ser humano lo sabe. Entonces el día del juicio no va a poder decir, a mí nadie me habló de Cristo. Le van a decir, tú sabías que esto era malo y lo hiciste. Al juicio eterno. Por tu propia responsabilidad. Por haber ido en contra de tu propia conciencia. Entonces, es lógico pensar que todas las personas que vivieron como indígenas aquí se fueron al infierno. Se fueron al infierno. Porque ¿quién podría no ir en contra de su propia conciencia? Si nuestra naturaleza es pecaminosa. Por nuestra propia responsabilidad. Entonces cada indígena se va al infierno porque no conoce a Cristo y porque va en contra de su propia conciencia. Perdón, los indígenas no van a ser condenados por despreciar a Cristo, porque nunca lo conocieron, por despreciar la Biblia, sino por irse en contra de su conciencia. ¿Y qué van a recibir? Justicia. Lo que el mundo está pidiendo, no sé si escuchaba, es en la televisión, queremos justicia. Pero recordemos esto, cuando pedimos justicia, para todos pedimos justicia. Desde una mentirita que dijimos hace 20 años atrás, hasta un mal pensamiento que tuvimos bien. Si pedimos justicia, no va a venir solamente sobre el violador y el ladrón, sobre el delincuente, va a venir sobre todo lo que se llama pecado. Va a venir sobre todo acto pecaminoso. Pero gloria al Señor, que aquellos que han nacido de nuevo, Cristo ha pagado por ellos. Amén. Por sus pecados pasados, presentes y futuros. Porque la glorificación es para todos aquellos que han sido salvos por el Señor. Dios ve todas las posibilidades y acierta en un 100%. Vamos a 1 Samuel 23:11. Dios conoce todas las posibilidades y siempre va a aceptar en un 100% de efectividad, porque Él es perfecto. Por eso todos sus propósitos siempre van a ser perfectos, eternos, invariables. No cambian cosas. 1 Samuel 23, versículo 11. 1 Samuel 23, versículo 11. ¿Cómo leemos desde el verso 10? Y dijo David,
Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Y qué hace David? ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que me declares a tu siervo. Y Jehová le dijo, sí descenderá. ¿Te fijas? El Señor no necesita conocer el futuro, Él sabe las probabilidades. Y le pregunta al Señor, ¿va a pasar esto? Sí, va a pasar. Pero no porque Él vea el futuro que va a pasar, sino por las probabilidades. Porque conoce todas las probabilidades, conoce los pensamientos de las personas, conoce todas las cosas. Entonces, de acuerdo a las probabilidades, sí. Y luego, verso 12 dice, dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, oh, entregó. ¿Se fija cómo el Señor acierta 100%? Y si usted lee el contexto, sucede todo lo que el Señor dijo. Porque Él acierta 100% lo que va a pasar. Porque Él conoce la probabilidad, conoce todo lo que va a pasar. No necesita ver el futuro, qué va a pasar esto, va a pasar, ¿no? Lo dijimos la otra vez, la intuición del Señor es perfecta. Tiene una intuición, pero perfecta. Él dice que esto va a pasar y eso pasa. No porque Él vea el futuro, sino porque Él sabe que va a ser así. Así el decreto eterno de Dios se cumplirá por su omnisciencia, soberanía y poder. Isaías 46:10. Isaías 46:10. Sus decretos eternos, o su decreto eterno, se va a cumplir por su omnisciencia, soberanía y poder. Isaías 46, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Isaías 46, 10. Que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. El Señor va a hacer todo lo que quiere. Todo lo que quiere va a hacer. Y podemos dudar acerca de las cosas que Él va a hacer, porque Él todo lo que hace es perfecto, justo, santo, con amor, todo, el Señor hace todo perfecto, entonces no podríamos cuestionarle nada. Su efectividad es 100%. Por eso hablamos que son inalterables las cosas que Él dice. Él dice algo, si Él lo dijo del principio del mundo, eso va a ser al final. Va a ser durante el presente, pasado, presente, futuro, todo. Porque el Señor conoce y tiene control de todo. Por último, en tercer lugar, sus decretos no se basan en su visión futura de los acontecimientos, sino que en su control sobre los mismos acontecimientos. El Señor tiene un control aún sobre los acontecimientos. Por ejemplo, lo dijimos anteriormente, la caída del hombre no fue producto de la casualidad, fue un propósito de Dios que el hombre mismo y voluntariamente decidió hacer. Dios dejó un árbol del conocimiento del bien y el mal. El propósito de Dios era que aconteciera todo lo que tenía que acontecer. ¿Obligó al hombre y a la mujer a hacer eso? No. ¿Obligó al diablo a engañar a la mujer? No. Voluntariamente hicieron todo lo que tenían que hacer. Por eso el Señor aceptó en su intuición, aceptó un 100%. ¿Va a acontecer así? Así va a acontecer. Porque así era el propósito de Dios. No fue un experimento que se salió de control y el Señor dijo, oh, el diablo, mire, me engañó el diablo, se llevó unos cuantos ángeles, ahora viene, llega a la tierra que estaba construyendo, engaña al hombre, a la mujer, pega contra mí, oh, se me salió todo de las manos. No, todo fue un propósito del Señor. ¿Sí? Se van a rebelar contra mí, pero todo esto va a producir mi gloria. Sí, el Señor por eso Él no se preocupa que el diablo ande rodeando la tierra, ande haciendo todo eso. El Señor no se preocupa por eso. El Señor no se preocupa por estas cosas. Somos nosotros los que nos preocupamos porque no tenemos ese conocimiento. Pero si tuviésemos un conocimiento de los decretos de Dios, estaríamos tranquilos. Señor, no digo que no vamos a tener dolor cuando nos venga algo malo. Sí, vamos a tener dolor, vamos a tener sufrimiento. Pero si tenemos este conocimiento, vamos a tener ese gozo cálido. Esa, a la vez, con dolor, esa tranquilidad de que el Señor así lo quiso. Y es lo que Él quiso que sucediera. Y aunque no lo pueda entender, fue su propósito. Y esto resultará en su gloria. Por eso cuando lee Mateo y se acerca a los discípulos y dice, se acerca a alguien, tu amigo Lázaro está a punto.
El Señor dice sí. Y el Señor intencionalmente se demora. Y después en eso llega alguien y le dice, murió. Y el Señor dice, para la gloria del Señor sucedió. La gente no entiende, pero ¿cómo una muerte? ¿Cómo una muerte va a ser la gloria del Señor? ¿Cómo? Llega ya el Señor tarde. Incluso ya lo habían enterrado a esta persona. Ya 4 días ahí ya estaba podrido. Estaba pudriéndose. Estaba en descomposición. Llega esa mujer y la hermana, la amiga del Señor, y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Esto es para la gloria de Dios. Pero ahí nos deja pensando esto. Si bien el Señor sabe lo que acontece en sus decretos, todo, pero el Señor Jesucristo igual llora. Se fija que aunque podamos conocer los decretos de Dios, igual eso no va a quitar que no tengamos sentimiento. El Señor Jesucristo lloró. Aunque sabía que todo tenía un propósito, aunque sabía que todo era para la gloria de Dios, aunque podía saber que Lázaro iba a resucitar, pero igual fue un dolor para él que su amigo muriera. Pero al orar a su Padre se cumplió el propósito de Dios. Y todos glorificaron al Señor y nadie tuvo palabra de decir, pero ¿por qué el Señor llegó atrasado? ¿No? Todo sucedió para la gloria de Dios. Amén. Todo sucedió para que aún las personas que no creen entiendan que a Dios sea la gloria, que el valor más grande y más importante lo tiene el Señor. Muchas veces no vamos a tener la respuesta. Muchas veces vamos a orar y no vamos a tener la respuesta. Pero cuando no recibimos respuesta debemos decir, bueno Señor, es tu voluntad. Permita que su gloria sea hecha. Que no se haga lo que yo quiero, Señor, que se hagan las cosas para tu gloria. Es maravilloso tener la confianza que ni la casualidad, ni la voluntad de las criaturas, ni el diablo puede interferir con los decretos de Dios. ¿No le da un descanso a eso? Amén. Que el diablo no puede hacer nada para sacarnos del camino. Lo puede tentar, sí. Puede traer cosas malas sobre nuestra vida, sí. Si el Señor lo permite, si el Señor no lo permite, no. Vea el libro de Job. Pero si hay algo que debemos estar seguros es que la casualidad tampoco, no es que la casualidad algo puede pasarme. Y justo me voy a morir antes de venir a Cristo, ¿no? Mi familia justo le va a pasar algo y no va a poder venir a Cristo, ¿no? Ellos van a venir a Cristo, le suceda algo o no le suceda algo, van a venir al tiempo del Señor. Esa debe ser nuestra tranquilidad. Pero ¿acaso la soberanía de Dios, acaso el conocer los decretos de Dios nos va a hacer estar sentados en la casa y decir, no, si todo un decreto de Dios sí que vamos a quedar aquí acostaditos? No, tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de hablar de Cristo. Tenemos la responsabilidad de comportarnos como es digno del Evangelio. Porque aunque seamos salvos, si algo hacemos mal, ¿qué va a venir? Las consecuencias. Si podemos ser salvos, como David. David fue salvo, pero cuando cometió ese pecado con Betsabé, porque era salvo, no le llegó ningún castigo. No, todas sus mujeres debieron ser violadas. Sus hijos se tuvieron que matar entre ellos. El reino lo perdió su hijo más amado, si lo podemos decir así. Porque cuando nació, ¿cierto?, el hijo de Salomón, ¿qué hizo? Se dividió el reino de Israel. Sucedieron todas estas cosas malas. Entonces, si bien los decretos de Dios nos llevan a la salvación, sí, pero todas las cosas que nosotros hagamos, si bien no nos van a sacar del camino si somos salvos, sí van a traer consecuencias. Si van a ser un dolor mientras vivamos en esta tierra. Pero tendremos la confianza de que aquí cuánto podemos sufrir. 70 años, 80 años, a lo más 100 años, si llegáramos más allá, a lo más 20 años, no sé. Pero más allá de 120 años vamos a llegar. Entonces eso quiere decir que eso es un lapso. En cambio la eternidad la podemos cambiar. La eternidad es algo que nunca se termina. Preferible sufrir aquí un lapso de tiempo que sufrir una eternidad. Por eso es maravilloso tener la confianza que ni la casualidad ni la voluntad de las criaturas interfieren con los decretos eternos. Y eso lo dice la palabra del Señor en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nada puede interferir con los planes de Dios, con sus decretos. Romanos capítulo 8, verso 31.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy, ¿qué dice? Seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. ¿Qué nos puede separar? Lo porvenir, el diablo, los demonios, nuestra propia pecaminosidad, la muerte, nada nos puede separar del amor de Cristo. Porque ese amor es en Cristo Jesús. El Padre no nos ama por lo que somos, nos ama por Cristo. Amén. Y si Él nos ama por Cristo, eso quiere decir que su amor es incondicional, es un amor que no se termina nunca, porque el amor entre el Padre y el Hijo es trascendente. Es un amor que traspasa el límite del tiempo, es el amor que existió desde la eternidad. Entonces, si Él nos ama en Cristo, eso quiere decir que no hay nada que nos pueda separar de su amor. Y sus decretos siempre se van a cumplir para su gloria. Vamos a orar al Señor y a darle gracias por sus decretos eternos. Dios Padre, ilusamente muchos en algún momento hemos creído que tú determinas las cosas, que tus propósitos y tus decretos son determinados por lo que tú ves en el futuro. No entendiendo que tú, como un Dios soberano, no necesitas ver el futuro para determinar lo que acontece, sino que tú harás, Señor, para tu gloria, todo lo que tú hayas establecido. Tú harás, Señor, para tu gloria, todo lo que tu beneplácito, Señor, haya de determinar. Si hay algo que producen estas palabras, es un gozo calmo. No nos vamos a reír aquí, ni vamos a reírnos a carcajadas, porque cuando viene el dolor, eso no lo podemos quitar, pero sí podemos confiar que aún en medio del sufrimiento, que aún en medio de la adversidad, que aún en la muerte, Señor, tú estarás con nosotros y tus decretos permanecerán inalterables. Si bien tus decretos, Señor, son inalterables, tenemos una responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a hacer uso de nuestra responsabilidad y no ser negligentes en nuestro trabajo. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a ir entendiendo y conociendo más acerca del decreto eterno de Dios. Porque lo que tú has establecido como tu propósito se va a cumplir y se va a cumplir para tu gloria, para que tú seas reconocido como santo y justo en tu vida. Te ruego, Señor, que tu bendición, tu gracia, tu paz sea sobre cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas en la fe. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una muy buena semana. Amén.